En el año 99 se publica la especificación EJB, Enterprise Java Beans, como parte de J2E. J2E es el primer nombre que se le dio a Java Enterprise Edition. ¿Qué pasa con esta primera especificación de los Enterprise Java Beans? Eran demasiado complejas, ¿sí? Por ahí un chiste en Internet, un chiste común en Internet era que para poner en producción un Enterprise Java Beans de Java Enterprise Edition había que ser más o menos científico, ¿sí? Entonces era demasiado complejo implementar estos Enterprise Java Beans. Por ello, casi paralelamente al nacimiento de Java Enterprise Edition, un poco más adelante, el señor Rod Johnson empieza a implementar esta cuestión de frameworks como una alternativa a la complejidad de los Enterprise Java Beans. En el año 2004 sale la primera versión de producción, pero ya en el año 2012 Rod Johnson ya empezaba a, a publicar, creo que en el año 2002 ya había publicado un libro sobre cómo hacer implementaciones sin Enterprise Java Beans. En el año 2006 se lanza JEE versión 5 y mejora la implementación de los Enterprise Java Beans. Pero cuando se hace esta mejora, ya los programadores de Java estaban muy compenetrados con Spring Frameworks, por lo que esta mejora de los EJB se dejó un poco de lado, ¿sí? La gente ya estaba muy acostumbrada a usar Spring Frameworks. En el año 2010 sucede algo bastante interesante, que es que Oracle adquiere Sun Microsystem. Y bueno, ahí la gente se empezó, los programadores se empezaron a preguntar qué va a pasar con Java, ya que Oracle era una empresa privativa. Eh, bueno, Oracle tiene una versión free de lo que es el JDK de Java, pero también tiene una versión cerrada, ¿sí? Hoy en día, como ustedes ya sabrán, como le habremos comentado en el curso anterior, todo se basa en OpenJDK. Todo es OpenJDK, ¿sí? Si bien Oracle tiene su JDK, está basada en el OpenJDK. La fundación Eclipse Foundation, también tiene su JDK, pero también está basado sobre el OpenJDK. Eh, Amazon, si no me equivoco, también tiene su JDK. Existen varias versiones de JDK, ¿sí? Pero bueno, son distintas compilaciones de un mismo producto, ¿sí? Utilizar Oracle JDK es casi utilizar OpenJDK, ¿sí? Tiene algunos agregados, algunos soportes, y nada más que eso. En el año 2014 sale Java 8, la versión LTS, que bueno, fue una de las más longevas, digamos. Se utilizó por mucho tiempo. En el año 2014 también sale la primera versión de Spring Boot como demanda a las nuevas tecnologías que se venían implementando de manera paralela a Spring. Spring necesita adecuarse a las nuevas tecnologías y sale Spring Boot como una simplificación de lo que era Spring Framework. En el año 2017 sucede otra cosa bastante interesante. Oracle cede Java Enterprise Edition a la Eclipse Foundation. Oracle se vio bastante desbordado por la demanda de la comunidad de Java, ¿sí? La comunidad de Java venía ya demandando muchas mejoras sobre JEE, a la que Oracle, no, vamos a decir así medio toscamente, no le daba el cuero porque, bueno, Oracle tiene muchos productos, etcétera. Finalmente, en el año 2017, Oracle decide eh, abrir JE y dejárselo a la Eclipse Foundation para que toda la comunidad abierta de Java haga la mantención de Java Enterprise Edition, y a partir de ahí empieza a llamarse Jakarta Enterprise Edition.
Y ahora Jakarta Enterprise Edition, al ser mantenido por la comunidad, empieza a ponerse bastante interesante, ¿sí? En el año 2018 sale Java 11, LTS, también sale Spring Boot 2.0. En el año 2021 sale Java 17 LTS. No sé si está mal esa fecha, pero yo estoy utilizando, en este momento, en este curso, yo voy a utilizar Java 17 LTS, pero consideren que ya ha salido una nueva versión LTS. El 20 de septiembre, lo acabo de chequear, y esto lo puse esta mañana. El 20 de septiembre pasado, hace 10, 11 días, acaba de salir una nueva versión de LTS de Java 21. ¿Sí? Y bueno, yo para no hacer una nueva instalación, voy a trabajar con Java 17. En el año 2022 sale la última versión de Spring Boot 3.0. Spring Frameworks, la última versión, está en la versión 5.0 o 5 y algo, ¿sí? Acá les puse también una diapositiva del lanzamiento de Java 21. Ahí está el link. Esta diapositiva también va a quedar en el aula virtual, así que pueden chequear las noticias. Les puse a modo informativo nada más. Sigamos un poco con... a ver si tengo algún comentario por acá. ¿Qué es un framework? Dice René. Palabra común, pero no sé qué significa. La palabra framework viene de marco, es un marco de trabajo, es más que una librería. Voy a abrir una pequeña pizarra y voy a diferenciar. Voy a escribir algo. Tenemos, por ejemplo, acá dentro, nosotros vamos a trabajar también acá con lo que se llama Timely. Timely es una librería, es externa a Spring Frameworks. Eso es lo que es una librería. Una librería consta de algunas clases Java y punto, ¿sí? Brinda algunas funcionalidades y nada más. Ahora bien, ¿qué es un framework? Un framework es todo un marco de trabajo. Framework. Por ejemplo, Spring. Spring es un framework, es todo un marco de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que me diferencia la librería de un framework? Yo a la librería, perdón, a la librería la puedo incorporar en el proyecto, ¿sí? Pero yo con el proyecto, con el framework, puedo desarrollar toda una aplicación, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Con el framework yo puedo realizar toda una aplicación web. En cambio, la librería no. Una librería yo la incorporo al framework. No sé si Eduardo o alguno quiera otra librería, por ejemplo, algún aporte sobre esta diferencia. Lombok, que también la vamos a utilizar. No sé, no sé si tienen algún otro ejemplo de librería. Bueno, continuemos. Sigamos un poquito con la historia de Spring Frameworks. Rod Johnson, con su equipo de trabajo, lanzó 2 libros respecto a Spring Framework cuando estaba en sus inicios. En el año 2002 lanzó J2E, Development Without EJB, desarrollo de Java Enterprise Edition sin Enterprise Java Beans. ¿Sí? ¿Cómo desarrollar aplicaciones empresariales Java sin Enterprise Java Beans? Ese fue su primer libro. ¿Sí? El segundo libro, lanzado en el año 2004, ya habla específicamente de Spring Frameworks. Desarrollo de Java, desarrollo de aplicaciones Java con el framework Spring. Bien. En su libro Expert One-on-One JS, perdón por mi inglés, ¿no? J2E Development Without JB,
Rod Johnson promueve la adopción del framework Spring como una alternativa más efectiva y sencilla al enfoque tradicional de EJB en el desarrollo de aplicaciones empresariales. El libro se enfoca en los conceptos de inversión de control e inyección de dependencias y programación orientada a aspectos y muestra cómo aplicarlos en situaciones prácticas. Mucho hincapié en estos dos conceptos. Inversión de control, hay algunas traducciones que lo dicen inversión del control o inversión de control. Son dos traducciones. E inyección de dependencia son dos conceptos claves que vamos a ver en esta clase. Sobre eso se basa, se basaba en un principio Spring Framework. Bueno, y en esta diapositiva mi idea era contextualizar qué es lo que es Spring Boot, qué es lo que es Spring Framework. Nosotros tenemos como base al OpenJDK, que tiene sus distintas compilaciones de Oracle, de Eclipse Foundation, Amazon y otras. Sobre esta base trabaja lo que era Java EE o Java Enterprise Edition, que se estancó en la 8. Ahí Java Enterprise Edition murió en su versión 8, ¿sí? Hasta ahí la mantuvo Oracle, hasta donde pudo, y ahí la liberó. Entonces Java Enterprise Edition trabaja sobre el Standard Edition, ¿sí? Luego pasa a ser Jakarta Enterprise Edition, que actualmente está en la versión 10. ¿Sí? Los paquetes ya no se llaman Javax o de persistencia, sino que se llaman Jakarta.persistence. Paralelamente a Java Enterprise Edition está Spring, el módulo de Spring Framework, que trabaja por encima de Java Standard Edition. Y este framework tiene muchos módulos: Spring Data, Spring MVC, Spring Batch, Spring Boot. Y por encima de Spring Framework trabaja Spring Boot, que es una simplificación de Spring Framework. Fíjense que además yo acá he hecho hincapié en esta cuestión, que no sé si en el curso pasado a alguno les llegó a dar dolor de cabeza, pero nosotros en el curso pasado tuvimos que elegir un servidor o una versión de servidor. Habíamos concluido que para la versión JEE8 era mejor el Tomcat 9, y para trabajar con Jakarta 10 era mejor Tomcat 10, y había problemas de incompatibilidad. Bueno, con Spring Boot no vamos a tener problemas de compatibilidad porque Spring Boot tiene incorporado de manera nativa un servidor que puede ser Tomcat, Yeti o Undertow según lo que nosotros necesitemos. En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar Tomcat. Ya viene embebido en Spring Boot. No hace falta que nosotros configuremos nada. Eso es una excelente noticia, ¿sí? No hay incompatibilidades con... No tenemos que empezar a ver incompatibilidad, y ahí Valeria Anino dar una cara de felicidad porque seguramente tal vez le haya dado algún dolor de cabeza la configuración de Tomcat. Tal vez. Bien. Como les había dicho, Spring y Java EE o Jakarta EE pueden coexistir en una misma aplicación. Pueden utilizar componentes y funcionalidades de ambos en diferentes partes de tu aplicación, según tus necesidades. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar Spring Boot como base, y para conexión a base de datos vamos a utilizar JPA, que JPA pertenece a Java Enterprise Edition o Jakarta Enterprise Edition. Flexibilidad. Spring ofrece una mayor flexibilidad en términos de elección de tecnologías y componentes. Podemos optar por solo usar partes específicas de Spring. No necesariamente tenemos que utilizar todo Spring, sino nosotros vamos a utilizar algunas partes.
Spring ofrece una amplia gama de módulos y extensiones como Spring Boot, Spring Data, Spring Security, que simplifican tareas específicas del desarrollo. Si alguien quiere ahondar un poco más sobre Spring Frameworks, acá tiene la página oficial. Spring Framework es bastante amplio. Tendencias. En los últimos años ha habido un aumento en el uso de Spring en comparación con Java EE, debido a su enfoque más flexible y las soluciones que ofrece para el desarrollo moderno de aplicaciones como la arquitectura en microservicios. Jakarta EE, después de algunos cambios en la industria y la transferencia de Java EE a la Fundación Eclipse, se renombró como Jakarta EE. Esto ha revitalizado el interés en esta plataforma y ha permitido su desarrollo bajo la dirección de la comunidad de Java. Spring Framework proporciona una arquitectura y contenedor de inversión de control que facilita la creación de componentes y la inyección de dependencias. Nuevamente, estos dos conceptos son esenciales para esta clase. Existen múltiples módulos para diferentes capas y tareas, como Spring MVC para la capa de web y Spring Data para el acceso a datos, Spring Security para la seguridad. Y acá viene una cuestión que lo distingue de Spring Boot, que es que Spring Frameworks requiere una configuración manual y detallada en XML. Eso nosotros no lo vamos a ver, porque nosotros vamos a ver Spring Boot. Pero puede ser que en algún momento alguno de este curso, en un futuro, se tope con Spring Frameworks y va a ver que va a haber archivos XML y va a decir, ¿qué es esto? What? Va a decir, y bueno, el asunto es el siguiente. Si ustedes trabajan desarrollando aplicaciones, de una van a utilizar Spring Boot. Pero si ustedes se dedican al mantenimiento de aplicaciones, puede que alguno se tope con eh, sistemas que estén hechos con Spring Frameworks, ¿sí? Y ahí va a venir la cuestión, que van a tener que aprender un poco a ver estos módulos de XML. Pero bueno, nosotros vamos a ver Spring Boot. Spring Boot es un proyecto que simplifica y agiliza la creación y configuración de aplicaciones basadas en Spring. Ofrece configuraciones y convenciones predeterminadas para acelerar el proceso de desarrollo, eliminando gran parte de la configuración manual necesaria en Spring Frameworks, como por ejemplo la incorporación de un servidor, incluye un servidor integrado. Proporciona dependencias preconfiguradas para tareas comunes como la creación de aplicaciones web y la conexión a la base de datos. Permite la configuración mediante propiedades en lugar de XML. Hay un archivo que se llama configuration.properties, que no es XML, ¿sí? Así que es mucho más sencillo. Bueno, comencemos un poco con el temario en sí de este curso. Y aquí un concepto clave que vamos a ver permanentemente a lo largo del curso. Bien, inversión de control. La inversión de control es un concepto que toma Spring Frameworks y es porque en el enfoque clásico es la aplicación la que llama al framework. Sin embargo, cuando nosotros trabajemos con Spring, vamos a ver que va a ser el framework quien llama a la aplicación. Por eso hay una inversión del control. ¿Por qué hacer esta cuestión de inversión del control? Bueno, esta inversión del control
produce lo que se llama desacoplamiento. El desacoplamiento va a favor de la mantenibilidad de los sistemas. La inyección de dependencia es una forma de inversión de control. En Spring esto significa que las dependencias de un componente se proporcionan desde el exterior en lugar de que el componente las cree internamente. ¿A qué se refiere con componente? Se refiere específicamente a objetos. Nosotros no vamos a crear, en este curso, no vamos a crear objetos como lo veníamos haciendo en el curso pasado. Nosotros cuando trabajábamos con Java EE, cuando queríamos crear una persona, persona, new, persona, y le poníamos los parámetros y cerrábamos. Esa es la manera tradicional de crear un objeto. Esa es la forma tradicional de crear objetos. ¿Sí? Nosotros no vamos a crear objetos de esa manera, ¿sí? No vamos a utilizar esa manera, sino que vamos a utilizar anotaciones. La manera de crear estos objetos crea lo que se llama código fuertemente acoplado, lo que implica que yo para realizar cambios en algunos módulos del sistema, tengo que realizar cambios en muchas partes del sistema. ¿Sí? En cambio, un código desacoplado, yo lo puedo modificar fácilmente por partes. ¿Sí? El contenedor IOC de Spring, el contenedor de inversión de control de Spring, es responsable de instanciar, configurar y administrar objetos. Es decir, que el contenedor de Spring va a mantener objetos y nosotros lo vamos a apuntar desde la aplicación. Ya no se crean mediante este operador new, sino que se crean de manera desacoplada mediante anotaciones. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Tipos de inversión de control. Spring implementa dos tipos principales de inversión de control: por configuración y por anotación. Nosotros lo vamos a ver por anotación, que es la manera más sencilla. Por configuración lo utiliza Spring Frameworks. Nosotros Spring Boot lo vamos a utilizar por anotación. Las ventajas, como ya dije, mejora la modularidad. Facilita las pruebas unitarias y promueve la reutilización de componentes. También permite una mayor flexibilidad al cambiar la configuración sin alterar el código fuente. Como se ve en esta diapositiva, existen muchas maneras de inversión de control. Nosotros únicamente vamos a ver la inyección de dependencias. ¿Sí? Y este cuadrito es uno de los más interesantes del curso. Así que ustedes agarran este cuadrito, lo imprimen, lo anotan y se lo pegan en la frente. ¿Sí? Porque estas anotaciones, este árbol de anotaciones, les va a distinguir cuando ustedes tienen un bin en el contenedor de Spring. ¿Sí? Así que tengan muy presente este cuadro. ¿Sí? Tenemos la anotación @component y de ella se deriva @service, repository y controller. Y de controller se deriva REST controller. Cuando nosotros anotamos una clase con alguno de estos, con alguna de estas anotaciones, implica que nosotros no vamos a crear objetos de esa clase, sino que directamente Spring va a crear
un objeto de esa clase que se va a utilizar posteriormente, ¿sí? Así que bueno, ustedes tienen que andar con este cuadrito pegado en la frente. Cuando ustedes empiecen a hacer algunos ejemplos, agarran boligoma o plasticola y se pegan el cuadro y cada que tienen duda, miran al espejo y van a ver el árbol este, ¿sí? Bien. Bueno, un chistecillo. Spring Boot autoconfiguración. Spring Boot incluye una funcionalidad de autoconfiguración que detecta automáticamente las dependencias de tu proyecto y configura los pins necesarios en el contexto de la aplicación. Esto significa que en muchos casos no es necesario configurar explícitamente los pins. No es necesario configurar explícitamente los pins, ya que Spring Boot lo hace de manera automática y lo hace a través de estas anotaciones. Ya vamos a ver un ejemplo. Spring Boot utiliza anotaciones como Component, Service, Repository y Controller, estas, para marcar clases como pins administrados por el contenedor. Además, utiliza el escaneo automático de componentes para detectar estas clases anotadas y agregarlas al contexto de la aplicación. Es decir que cuando el sistema levante la aplicación, se va a hacer un escaneo de todas las clases y todas aquellas clases que estén marcadas con alguno de estas anotaciones, Spring Boot va a crear por defecto un objeto de esas clases y la va a poner en memoria. Un objeto. No sé si alguno recuerda el patrón de diseño Singleton que vimos en el curso anterior, ¿sí? Eso está basado en el patrón de diseño Singleton, ¿sí? Se crea un objeto y se trabaja sobre ese objeto nada más, ¿sí? Bien, ¿qué dice por acá? Se podría aclarar qué es un bin. Un bin es un objeto en la memoria, en el contenedor de Spring, justamente. Lo acabo de explicar y lo explico de nuevo. Cuando una aplicación se pone en producción, se levanta, Spring escanea todas las clases y de aquellas clases que estén marcadas con alguno de estas anotaciones, Spring va a crear un objeto de esas clases en el contenedor de Spring, ¿sí? Va a crear un objeto en el contenedor de Spring y ese objeto se llama bin. Es lo que se llama bin, ¿sí? Perdón por el dedo así, pero no es el del medio. Perdón, chiste malo, chiste malo. Eh, Bien, inyección de dependencias. Spring Boot facilita la inyección de dependencias al proporcionar anotaciones como auto-wired. Bien, entonces dijimos que cuando se levanta la aplicación, Spring hace un escaneo y mira cuáles clases están marcadas con estas anotaciones y crea un objeto de esas clases. Ahora bien, cuando una variable está marcada con auto-wired, Spring Boot a esa variable le asigna un bin, ¿sí? Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ejemplificar. Spring Framework, en Spring Framework la inyección de dependencias se realiza a través de configuración. Hay varias formas de lograrlo. Mediante configuración XML, eso nosotros no lo vamos a ver, pero es una manera de comparar cómo trabaja Spring Frameworks versus Spring Boot. Spring Framework trabaja con XML, Spring Boot no, ya viene preconfigurado, ¿sí? Y además, con el tiempo, Spring introdujo la configuración basada en anotaciones como auto-wired, component, service, repository, que es lo que acabamos de ver.
Component Service Repository Controller. ¿Sí? Entonces, esta clase Client Service, que es un servicio, fíjense que esta clase Client Service únicamente me sirve para retornar una lista de clientes, nada más que eso, ¿sí? Está marcada como service, por lo tanto, cuando esta aplicación se levante, Spring me va a crear automáticamente un objeto de esta clase. Y mediante esta anotación auto-wired se va a asignar esta variable, client service, a ese objeto, ¿sí? Si yo necesito utilizar más variables, más variables de tipo client service, esas variables van a seguir apuntando al mismo objeto, ¿sí? Voy a terminar con este ejemplo para ejemplificar lo que es inversión de control e inyección de dependencias, que es el concepto clave que me concierne dar a mí. Bien. ¿Cuál es el enfoque tradicional de cómo crear objetos? Este es el enfoque tradicional. Yo tengo una clase A. En esa clase A yo defino un atributo B de tipo clase B mediante el operador new clase B, y ahí creo yo un objeto. Ese es el enfoque tradicional. Ahora bien, en el enfoque de inversión de control o inyección de dependencias, que produce código desacoplado, yo tengo una clase B que define un atributo B. Y este atributo B es del tipo interfaz B. Fíjense que el tipo no es una clase, es una interfaz, que yo no sé si lo puse bien acá a ver, en este ejemplo, client service. En este caso, client service sí es una clase, pero por lo general, esto debiera ser, para hacer un código todavía más desacoplado, debiera ser una interfaz. A lo largo del curso vamos a ir viendo más ejemplos, ¿sí? Bueno, y esta anotación auto-wired es la que me produce la inyección de la dependencia, ¿sí? Nosotros no creamos el objeto, sino que Spring lo inyecta a través de la anotación auto-wired. Ese es el concepto. Ejemplo, supongamos que tenemos una clase, ojo, student, con 3 atributos y sus correspondientes getters y setters. Atributo, una clase student con sus getters y setters. Además está la clase método toString. Simularemos una conexión a base de datos, por ello esta clase no tendrá anotaciones JPA. Es una simulación, por lo tanto, si no fuese una simulación, esto debería tener anotaciones JPA. Bien, tenemos entonces un POJO, luego tenemos una interfaz que se llama StudentDAO, que define un solo método para este ejemplo, que se llama insert. El método se llama insert, y este método va a recibir un estudiante y lo va a insertar en la base de datos. No devuelve nada, devuelve vacío. Y además tenemos la clase StudentDAO que implementa a la interfaz StudentDAO. Por lo tanto, debe implementar el método insert, que recibe un estudiante, y en este ejemplo, como es solo una simulación, va a mostrar por pantalla el toString, ¿sí? Student.toString va a llamar a esta clase y va a retornar el ID, el nombre, la fecha de nacimiento, y eso va a ser todo, ¿sí? Fíjense que, nuevamente, ustedes debieran saber que cuando acá hay una clase, esta clase, StudentDAO Implement, está marcado con la notación repository.
A ver, está por acá. ¿Sí? Si está marcado con algunas, ya habíamos dicho que si está marcado con alguna de estas anotaciones, cuando se levante esta aplicación, se va a crear por defecto un objeto de tipo Student DAO Implement. En la capa controladora tenemos Student Controller, y fíjense que mediante esta anotación AutoWired se asigna a esta variable StudentDAO al objeto que está en el contenedor de Spring. ¿Sí? Después, bueno, está la anotación, esta request mapping, que es por donde el sistema va a acceder a esta clase, ¿sí? Bien, bueno, y hay una anotación más ahí, la anotación request body es bastante interesante, porque no sé si ustedes se acuerdan cuando nosotros traíamos datos desde un formulario, debíamos pasarlos primero a unas variables y con esas variables armar el objeto. Con esta anotación request body directamente no hace falta, sino que el método lo recibe directamente como un objeto, ¿sí? Porque esta anotación se encarga de serializar el objeto JSON que viene de la aplicación. Se encarga de deserializar esos datos, ¿sí? Y convertirlos a un objeto Java.